Entonces, ya podemos empezar el... ¿Sí? Sí, señora. Ah, bueno, otra cosa, muchachos. Yo creo que si alcanzamos a hacerlo en los 20, en los 30 minutos de moración, pero pues si se llega a caer y no hemos alcanzado, nos conectamos otra vez. Creo que no, eso no es un tema tan largo. Bueno, entonces, listo, vamos con la primera diapositiva, por favor. Listo. Bueno, siguiente. Esa es la presentación. Bueno, muchachos, ¿qué es el partograma? El partograma es la representación gráfica en un plano cartesiano de la evolución de la dilatación del cuello y del descenso de la presentación. Todo esto en un tiempo transcurrido depende de cada paciente. O sea, el partograma va a ser diferente si ustedes tienen una paciente multípara, nulípara, si las membranas están íntegras y están rotas, porque la duración del trabajo es diferente de acuerdo a cada paciente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos ver aquí. Las mediciones más importantes que incluye el partograma son la dilatación, repito, en un tiempo transcurrido de acuerdo a cada paciente en particular. La frecuencia cardíaca fetal, los signos vitales de la madre, el descenso de presentación también. Siguiente. Les cuento que el partograma es a nivel mundial. Eso es de la Organización Mundial de la Salud y el objetivo de él es darnos un instrumento que es realmente sencillo, económico, fácil para nosotros detectar tempranamente las desviaciones en la evolución del trabajo de parto y así disminuir la mortalidad materno-neonatal. Siguiente. Bueno, vamos a hablar acerca de las fases del trabajo de parto y del trabajo de parto. Les quiero decir que el trabajo de parto inicia cuando hay contracciones regulares, dolorosas, de intensidad creciente, capaces de modificar el cuello y producir descenso de la presentación. No es trabajo de parto cuando la paciente nos consulta y nos dice, no, es que tengo dolor. Eso puede ser contracciones de Braxton Hicks, o sea, o un falso trabajo de parto. El verdadero trabajo inicia cuando las contracciones son suficientemente de buena intensidad para alcanzar a modificarnos el cuello y producir descenso de la presentación. Siguiente. Los parámetros de progresión del trabajo de parto, bueno, el grado de dilatación obviamente, la velocidad de dilatación, la altura y descenso de la presentación. Siguiente. Siguiente, pero entonces, dame la siguiente. La otra, Erika. Entonces, mira, vamos a hablar un poquito de las fases del trabajo de parto. No, devuélvete a esa, la anterior a esa. Miren, entonces, las fases del trabajo de parto son dilatación, expulsivo, alumbramiento. Entonces, la dilatación se inicia desde el comienzo del parto, cuando empiezan los primeros cambios a nivel del cuello, hasta la 10 centímetros de dilatación. A su vez, la fase de dilatación se divide en dos fases, fase latente y fase activa. La fase latente es cuando se presenta inicio perceptible de las contracciones y presencia de un cuello dilatado hasta los 4 centímetros, o sea, 1, 2, 3, 4 se considera fase latente. ¿Cuál es el periodo normal de la fase latente? En las nulíparas es hasta 20 horas y en la multípara hasta 14 horas. Pero debemos confirmar que si es una verdadera fase latente, no debemos confundirla con el falso trabajo de parto. ¿Cómo? Debe tener unas contracciones regulares, de verdad, contracciones que ustedes las palpen al examen físico, que sean visibles en el monitoreo fetal y capaces de modificar el cuello, ¿sí? Porque la paciente muchas veces le va a consultar y les va a decir, tengo dolor, pero eso, si el cuello está largo, cerrado, no hay contracciones que ustedes palpen, eso no es un trabajo de parto fase latente, entonces no podemos confundir eso y decir que es una fase latente prolongada cuando realmente no es una fase latente. Entonces se considera normal la duración de la fase latente hasta las 20 horas en la nulípara y hasta las 14 horas en la multípara. Fase activa es a partir de los 4 centímetros, entre los 4 y los 10 centímetros. La fase activa generalmente la fase activa se divide en dos fases. Aceleratoria, que es la dilatación de 4 a 8 centímetros. En esta fase generalmente es solo de dilatación. Y en fase desaceleratoria es de 8 a los 10 centímetros y es cuando se ve más el descenso de la presentación.
Bueno, ¿cuál es el periodo de duración normal de la fase activa? La paciente nulípara dilata más o menos 1.2 centímetros por hora y la multípara 1.5 centímetros por hora. Eso es lo normal que debe dilatar la paciente. ¿Listo? La fase desaceleratoria. La fase desaceleratoria es cuando la paciente va de los 8 a los 10 centímetros. La duración normal en la nulípara es de 1 hora, en la multípara es de 15 minutos. Se considera prolongada cuando en la nulípara dura más de 3 horas y en la multípara más de 1 hora. Bueno, el segundo periodo es el periodo expulsivo. El periodo expulsivo es cuando la paciente dilata 10 centímetros hasta la expulsión del producto. El tiempo normal del expulsivo es en la nulípara es de 1 hora, perdón, en la nulípara es de 2 horas y en la multípara es de 1 hora. Y el alumbramiento es el tiempo que se da entre la expulsión del feto y la expulsión de la placenta. Entonces tenemos 30 minutos para el alumbramiento, ¿cierto? Lo normal es hasta 30 minutos, pero nosotros hacemos lo que se llama alumbramiento activo. ¿Para qué? Para disminuir el sangrado postparto y consiste en hacer, pues sacar la placenta más rápido. ¿Cómo hacemos? Le colocamos la oxitocina apenas nace el bebé. En el primer minuto que nace el bebé, nosotros le colocamos la oxitocina. Se colocan 10 unidades de oxitocina. No se debe colocar tan rápido, se debe colocar en más o menos más de 3 minutos para que la paciente no nos haga una hipotensión. Otra parte del alumbramiento activo es la tracción controlada del cordón. Quiere decir que ustedes le hacen un poquito de fuerza, lo traccionan, no tanta fuerza para hacer una inversión uterina, que es una complicación que puede tener cuando uno hace mucha fuerza, ¿no? Bueno, siguiente, bueno, el periodo es siguiente. Siguiente. Periodo de descenso. El descenso normal en las pacientes es más o menos de 1 centímetro por hora en las nulíparas y de 2 centímetros por hora en la multípara. Bueno, siguiente. Ese es el partograma, se los presento, miren. Así es el partograma a nivel mundial. Ahora le voy a señalar parte por parte. Entonces, mírenlo bien antes de que ahorita seguimos mostrándole cada parte. Bueno, siguiente. Importante, hay que marcar el partograma. Hay que marcar el partograma porque no sabemos de quién es. Muchas veces veo que pasa en ese partograma de la consulta, no le ponen nombre, lo terminan y nunca se sabe de quién es. Es importante marcar todos los documentos, colocar el nombre de la paciente, el documento y el día en que se inició el partograma. Siguiente. Bueno, este cuadrito que está aquí es el cuadro a partir del cual vamos a realizar las curvas del partograma. Entonces, estos son los tiempos esperados para cada paciente en particular, a partir de 5 centímetros. El partograma se inicia en la fase activa, pues generalmente es a partir de 4, pero las curvas se inician a partir de 5. Por eso esta tabla que ustedes ven aquí es el tiempo que requiere para que la paciente dilate, el tiempo normal que uno esperaría que la paciente dilate a partir de 5. O sea, el primer numerito que ven ahí es cuánto se debe demorar la paciente a dilatar de 5 a 6, después de 6 a 7, de 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10 y de 10 al parto. Fíjense bien que ahí dice paciente vertical, paciente horizontal, o sea, la paciente de pie, la paciente acostada. Nosotros generalmente las pacientes las tenemos acostadas. Es muy raro que esté de pie, pero la paciente puede estar como ella quiera, eso lo dice el protocolo del ministerio. Entonces, mire, tenemos aquí, es diferente el tiempo que demora una multípara y una nulípara, paciente con membranas íntegras y membranas rotas. Aquí están los valores que yo tengo para cada tipo de paciente, para hacer esas curvas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Entonces, paciente nulípara con membranas íntegras, ahí está. 1, 2, 3, en la cuarta columna. Entonces, el tiempo que la paciente debe demorarse máximo para dilatar de 5 a 6, si es una nulípara con membranas íntegras, es 3 horas 15. Ahí dice. Para pasar de 6 a 7 es 1 hora 30, de 7 a 8, 1 hora, de 8 a 9, 40 minutos, de 9 a 10, 35 y de 10 al parto 30. Con eso voy a hacer las gráficas que les voy a mostrar más adelante. Esos son los valores. ¿Listo? Siguiente. Estos son los símbolos con los que yo voy a colocar en el partograma ciertas, pues lo que voy a graficar. Por ejemplo, la variedad de posición y el descenso de la presentación se grafica con esa cabecita que ustedes ven ahí.
En la dilatación se pone un puntico. La ruptura espontánea de membranas y ruptura artificial de membranas. Durante el partograma, si la paciente me rompe fuente, yo tengo que poner en el momento en que rompe si la paciente fue ruptura espontánea o artificial. Entonces, si fue ruptura espontánea de membrana, REM. Si yo le hago amniotomía, o sea, ruptura artificial, debo colocar RAM. La intensidad del dolor se grafica en 3 crucecitas si es fuerte, 2 si es moderada, 1 si es débil. La localización, si el dolor es suprapúbico o púbico. La frecuencia cardíaca fetal, la posición materna, o sea, si la paciente está lateral derecha, lateral izquierdo, dorsal, semisentada, sentada, parada, caminando. Ahí están todas las letricas. Bueno, siguiente. Este cuadrito que ustedes ven aquí, que es el que estaba en la parte de abajo del partograma, es súper importante. Lo debemos llenar cada hora. Entonces aquí nos dice, le ponemos la hora, por ejemplo, a las 10 de la mañana, A, B, 11 de la mañana. Entonces, posición materna. A las 10 de la mañana la paciente, ¿qué posición tenía? Estaba lateral derecho, lateral izquierdo, eso lo graficamos. Tensión arterial, debemos tomar los signos vitales cada hora de la paciente y consignarlos en este cuadrito, el pulso materno. La frecuencia cardíaca fetal. Aclaro que la frecuencia cardíaca fetal se escucha cada 30 minutos en la fase activa del trabajo de parto, cada 5 minutos en el expulsivo, pero pues aquí lo vamos graficando cada hora. Duración de las contracciones. Ustedes deben pararse al lado de la paciente y cada hora durante 10 minutos palpar el abdomen cada vez que le dé una contracción. Entonces debemos ver cuántas contracciones tiene en 10 minutos. Recuerden que lo normal es hasta 5. Si yo tengo una paciente que está en inducción, en conducción, en trabajo de parto, tengo que hacer eso cada 10 minutos. Yo tengo que saber si la paciente tiene polisistolia, si está con malas contracciones. ¿Sí me entienden? Para eso es. Entonces ustedes se paran 10 minutos cada hora y miren cuántas veces le da la contracción en los 10 minutos, si tiene 3, si tiene 2, si tiene 5 y cuánto demora cada contracción, que es más o menos entre 30 y 90 segundos. Entonces ustedes le ponen la mano y van midiendo. Eso lo debo registrar yo cada hora. Si le dan 3 en 10, 4 en 10, 5 en 10. Localización, lo que yo les muestro ahorita. Si es suprapúbico o púbico, se pone SP. Y al lado se ponen las crucecitas. Por ejemplo, SP, dolor suprapúbico y de buena intensidad, le coloco 3 crucecitas. Bueno, entonces eso se debe hacer cada hora y es lo que está en la parte de abajo, importantísimo. Siguiente. Bueno, esa línea rosada que ahí estamos viendo el partograma completo. Si ven la columna que yo les mostraba, todo eso que les mostré, ahí está. Esa línea que ustedes ven ahí rosada es la línea de la fase activa del trabajo de parto, a partir de las cuales yo voy a realizar las curvas, ¿cierto? Puede que yo ponga el puntico y inicie el partograma en 4, pero no puedo hacer la curva hasta tanto la paciente no me pase el trabajo de parto activo o la línea rosada. Cada cuadrito que ustedes ven ahí significa una hora. ¿Listo? En la columna que está a la izquierda dice 1, 2, 3, esa es la dilatación de la paciente. Y van contando a la derecha, cada cuadrito significa una hora. Y cada rayita que está en los cuadritos, ustedes ven que cada cuadrito se divide como en 1, 2, 3, 4. Esos son 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. ¿Listo? Entonces, siguiente. Bueno, entonces, la línea de alerta. Bueno, nosotros vamos a hacer 3 líneas en el partograma, la línea de alerta, la línea de acción y la línea real. La línea real la vamos haciendo de acuerdo a la dilatación que vayamos encontrando cada vez que vamos evolucionando a la paciente. La línea de alerta es la línea que vamos a realizar con los valores que yo les mostré anteriormente. La tabla que decía que si es primigesta con membranas rotas, ¿sí? Con esa vamos a hacer la curva de acción. Un ejemplo, si la y voy a unir los puntos y esa me va a salir la línea de alerta, ¿cierto? La línea de alerta es la línea que se forma de la unión de los puntos de dilatación de acuerdo a los tiempos estipulados, teniendo en cuenta las características de cada gestante. Ya saben, si es nulípara, multípara, membranas íntegras o rotas, nos va a dar un tiempo. Y la línea de acción, la línea de alerta nos sirve para avisarnos cuando el trabajo de parto se está empezando a demorar. Si mi línea real me pasa la línea de alerta, yo tengo que estar viendo por qué este parto está demorado, qué tengo que hacer, ¿sí? Pero si ya la paciente me pasa la curva de acción que tengo al lado, tengo que desembarazar la paciente. Para eso nos sirve el partograma y ustedes se van a dar cuenta que es demasiado útil para darnos alerta cuando un trabajo de parto se está demorando. La línea de acción, ¿cómo la hago? Es la misma
línea de alerta, pero ese puntico lo voy a correr 4 horas después. O sea, 4 cuadritos después, yo ya grafico mi línea de acción. Y ya sé que cuando pase la línea de acción, yo tengo que desembarazar a la paciente porque ya está fuera de la línea de alerta y fuera de todos los tiempos. Bueno, en el partograma también vamos a encontrar la graficación del descenso de la presentación, o sea, de la cabeza fetal. Entonces, no sé si ya conocen lo que son los planos de Hoth y los planos de Lee. Son unos planos que se han hecho imaginarios para que ustedes, para esto, del descenso de la presentación. Entonces, mira, aquí les voy a... bueno, siguiente. Bueno, aquí está. Entonces, el primer plano de Hoth, que ahorita les voy a mostrar el dibujito más directo, corresponde a -4 en estación de Lee. El segundo plano de Hoth corresponde a -2 en plano de Lee. El tercer plano de Hoth es el mismo 0 en plano de Lee. Y el cuarto plano de Hoth es el mismo +4 en plano de Lee. Y vamos a ver ahora sí la siguiente. Entonces, miren. El primer plano de Hoth, que es el mismo -4 plano de Lee, es esa línea imaginaria que ustedes ven primero, que dice 1. Es una línea recta que va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica. El segundo plano de Hoth, que es el mismo -2 en plano de Lee, es una línea imaginaria paralela a la anterior que va desde la segunda vértebra del hueso sacro hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana. Ahí están viendo ustedes el dibujo. El tercer plano de Hoth, que es estación 0, en plano de Lee, es cuando la cabeza del feto está encajada. Ahí es cuando se considera que la presentación se encuentra encajada, cuando está en estación 0 o en el tercer plano. Ustedes van a hacer el tacto y van a encontrar la cabeza ahí fija, que no se mueve a nivel de las espinas ciáticas. Es una línea que va de una espina ciática a la otra. Ese es el momento donde la presentación está encajada. Ustedes lo van a tocar y no se va a mover. No lo van a poder rechazar porque ya está encajado. Y el cuarto plano de Hoth, que es el mismo +4 plano de Lee, es una línea paralela a la anterior que pasa por el vértice del hueso sacro. Y es cuando ustedes prácticamente ven la cabeza ahí, cuando revisan la paciente, ya prácticamente cuando está a punto de salir. ¿Listo? Siguiente. Ahí está, en esa columna donde están los planos de Hoth y planos de Lee, y miren cómo se grafica el descenso de la presentación. Eso es una descenso normal de la presentación y la graficamos con ese dibujito. Ya yo les voy diciendo más adelante. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fase del trabajo parto y las anormalidades de esto. Entonces, fase latente prolongada, ya yo les había dicho que es cuando se prolonga más allá de los tiempos establecidos. Cuando dura más de 20 horas en la nulípara y más de 14 horas en la multípara. Recuerden que no debemos confundir el falso trabajo con la fase latente prolongada. En la fase latente debe haber contracciones que modifiquen el cuello y produzcan descenso de la presentación. Si la paciente va y les dice que le duele, pero el cuello está largo, cerrado, y eso no está encajada la presentación, debe ser un falso trabajo de parto. Entonces, lo más importante es hacer ese diagnóstico claro, ¿sí? Descartar un falso trabajo de parto. Siguiente. Entonces, la principal causa de fase latente prolongada, lo que ya les decía, bueno, en la nulípara es que inician trabajo de parto con un cuello maduro. Y en la multípara es que se confunde con un falso trabajo de parto. Y el manejo en la nulípara es hacer descansar a la paciente en la unidad y el otro día iniciar la oxitocina. Siguiente. Entonces, fase activa prolongada. Es cuando la fase, por ejemplo, la paciente nulípara dilata menos de 1.2 centímetros por hora y la multípara menos de 1.5 centímetros por hora. Generalmente está asociada a una fase latente prolongada o con una detención del descenso y la dilatación. Para hacer el diagnóstico de fase activa prolongada se requieren al menos 2 tactos vaginales separados por 2 horas. La paciente debe estar en trabajo de parto activo porque la fase latente menos de 4 centímetros y la fase activa más de 4, pero esta paciente para hacer el diagnóstico de fase activa prolongada, obviamente la paciente debe estar en fase activa, o sea, más de 4. Siguiente. Las principales causas de fase activa prolongada son
contracciones uterinas de baja intensidad, frecuencia, lo que yo les decía, por eso que se deben parar cada hora y ver cuántas contracciones hay en 10 minutos. Si tenemos menos de 3, es que tenemos muy poquitos, y la intensidad, entonces, menos de 30 segundos, estamos viendo que son contracciones de muy baja intensidad y frecuencia. Distosia de posición, eso es cuando la paciente, el bebé no ha hecho la rotación completa. Eso nos puede causar una fase activa prolongada. También una desproporción cefalopélvica, un bebé muy grande, una pelvis estrecha. La anestesia peridural. Cuando hay anestesia peridural, los tiempos de todo se prolongan y eso se considera un normal. El manejo, pues si es una DCP se realizará cesárea. Si es dinámica uterina de baja intensidad y frecuencia, se debe hacer amniotomía y colocar oxitocina. Siguiente. Fase desaceleratoria prolongada. Lo que les decía es cuando la paciente dilata de 8 a 10 centímetros y el tiempo normal en la nulípara es de 1 hora y en la multípara de 15 minutos. Y prolongado es cuando en la nulípara dura más de 3 horas y en la multípara más de 1 hora. Y el 70% de los casos está asociado a una fase activa prolongada. Bueno, la principal causa de fase desaceleratoria prolongada es la distosia de la posición de la cabeza fetal. ¿Qué quiere decir? Cuando la paciente no ha rotado y se encuentra aún en posterior, en occipito transversal, o sea, no ha hecho su rotación completa. Eso es muy frecuente y generalmente lo vemos en la vida real. Pacientes que de 8 a 10 se demoran es por eso generalmente, porque la presentación no ha rotado como debe, o porque hay una desproporción cefalopélvica. Siguiente, el manejo. Cuando la alteración ocurre con cuando está por debajo de las espinas ciáticas, generalmente no es una desproporción, porque ya se encajó, ya pasó. Generalmente se coloca oxitocina y eso nos ayuda. Pero cuando está sobre las espinas, generalmente es una desproporción cefalopélvica y eso termina en cesárea generalmente. Siguiente. Falla en el descenso, generalmente está asociada a normalidades de las que ya hemos hablado y se diagnostica cuando la paciente desciende menos de lo que ya dijimos, o sea, la nulípara desciende menos de 1 centímetro por hora y la multípara menos de 2 centímetros por hora. Y para hacer el diagnóstico debe haber 2 tactos vaginales separados por 1 hora en ausencia de hipodinamia. La principal causa de que el bebé no desciende generalmente es una desproporción cefalopélvica. Cuando está alto, 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 no desciende es una desproporción o que no ha rotado también. Y pues el manejo es parto por cesárea. Bueno, parto precipitado. Siguiente. Parto precipitado es cuando el trabajo de parto en su fase activa dura menos de 3 horas. Entonces, ese diagnóstico se hace generalmente después que ya ha nacido el bebé. O sea, después del parto, porque eso fue tan rápido que no lo diagnosticamos después. Generalmente hay una taquicistolia y eso no es bueno. Podemos tener complicaciones fetales y en el canal del parto puede haber desgarros, el bebé puede nacer con bajo Apgar. ¿Por qué? Porque como hay taquicistolia, el útero no alcanza a relajarse y la placenta pues no alcanza a nutrir el feto. Entonces generalmente no es bueno el trabajo de parto precipitado. Puede traer consecuencias para la madre y para el feto. Siguiente, bueno, ahora les voy a mostrar, ese es un partograma ya graficado, es un partograma normal. Entonces fíjense ustedes, ese partograma lo iniciamos en 4, pero la curva yo no la puedo hacer hasta que la paciente me pase la fase activa. Entonces yo voy a empezar, si empiezo en 4, no, démosle la siguiente diapositiva, quiero empezarles por lo fácil. Exacto, entonces miren, este es un partograma normal. El partograma cuando yo lo inicio en 6 y no en 5, yo tengo que obviar el primer valor, ¿cierto? O sea, ya no voy a hacer el partograma con el primer valor que hice 3 horas 15, porque ya la paciente pasó de 5 a 6, yo tengo que empezar a hacerlo de lo que la paciente necesitaría o duraría el trabajo de parto de 6 a 7. Entonces, miren, fíjense que de 6 a 7 esta paciente, el tiempo estimado es 1 hora 30. Entonces yo empiezo a contar para llegar a 7, el primer cuadrito sería 1 hora. Y la mitad sería 30 minutos. Ahí yo pongo mi primer puntico. Para llegar de 7 a 8, la paciente debe demorar 1 hora. Entonces, donde yo puse el último puntico, de ahí empiezo a contar 1 hora. Y lo pongo en el 8. 8, 1 hora después. Para llegar a 9, 40 minutos. Entonces, donde puse el último punto, cuento 40 minutos en la línea del 9. Y así voy haciendo mis punticos y después los uno y ya me queda mi curva de alerta.
La curva de alerta es intermitente, es la única que es intermitente. Entonces, fíjense, esa es una curva de alerta y mi curva real de este trabajo de parto es la línea que ustedes ven en azul. Eso fue lo que se demoró la paciente en tener el parto. Y como lo que se demoró está dentro de la curva de alerta, yo considero que es normal. Fíjense la presentación, cómo descendió. Las cabecitas que ustedes ven ahí es el descenso de la presentación y fue totalmente normal. Y cómo grafico yo el descenso de la presentación. Cada vez que hago tacto en la misma dirección que pongo el puntico del tacto en la línea real, va el descenso de la presentación. Entonces, ese es un pactograma totalmente normal, porque la línea real está por dentro de la curva de alerta. Ahora devolvámonos para la anterior. Entonces, miren, ese pactograma yo lo inicio en 4 centímetros, pero yo no puedo hacer la curva hasta que no pase la curva, la línea real. Entonces, la curva la voy a empezar cuando la línea real se cruce con la línea de parto activo. En ese puntico morado donde está la flechita, se cruzó la línea real con la fase activa. Entonces, ahí yo sí voy a empezar a contar mis 2 horas 30. A partir de ese punto, yo me voy a donde llega a 6 y cuento 2 horas y media a partir de ese puntico. Y ahí pongo el primer punto. De 6 para llegar a 7, 1 hora 05. Me voy a 7 y me desplazo 1 hora después. Y así voy a hacer mi curva. Este también es un partograma totalmente normal, porque fíjense que la curva de alerta está en rojo, la real fue azul y está dentro del tiempo normal. La presentación descendió perfectamente. Abajo están los signos vitales graficados. Siguiente, pero después de la siguiente, porque acuérdense que esa ya la vimos. Bueno, aquí tengo otro partograma de una paciente que lo inicié en 5 centímetros. Ya no tengo que esperar que la línea se cruce con la línea real porque lo estoy empezando en 5. Entonces, ahí sí empiezo a hacer un partograma completo y fíjense, tomo todos los valores, las 3 horas 15 de lo que se demora la paciente en llegar de 5 centímetros a 6 centímetros. Entonces, me desplazo 3 cuadritos que son 3 horas, más 15 minutos que es una rayita. Acuérdense que va dividido cada 15 minutos. Entonces, me desplazo 3 cuadritos que son las 3 horas y subo al 6 y ahí pongo mi puntico, mi primer punto. El segundo punto, 1 hora 30 para llegar de 6 a 7. Entonces, me voy al 7 y me desplazo 1 hora 30 a partir del último punto. Ahí voy haciendo mis punticos y después los uno al final. De acuerdo a la columna que está en rojo, esos son los valores con los que yo voy a tomar para hacer esta curva de alerta. Fíjense que este es otro partograma perfectamente normal. La línea azul, que es la línea real, está por dentro de los tiempos normales. Y la presentación descendió perfectamente. Siguiente. Entonces, miren, este es un partograma que ya está anormal. ¿Por qué? Porque fíjense que la línea azul, que es la línea real, se salió de la curva de alerta. Y yo tengo que ver qué está pasando ahí. Cómo está la actividad, si la vejiga, porque la vejiga cuando está llena a veces no deja que dilate ni descienda la presentación, si tiene buena pelvis, si tiene presentación adecuada. Mire, ahí es cuando yo tengo que estar diciendo, este trabajo parto no está normal, tengo que hacer algo. Para eso sirve el partograma, fíjense que sí es muy importante. Y miren, la presentación no descendió como como descendió en los partogramas anteriores. Está alto, alto, las cabecitas están arriba. Entonces es un partograma anormal. Siguiente. El siguiente, porque eso no tenía nada. Bueno, fíjense, eso son dos curvas de alerta diferentes de acuerdo a los tiempos. Una que se inicia en 6 y una que se inicia en 5. Acuérdense que cuando se inicia en 6 yo no tomo el primer valor. Las dos son curvas de alerta, sino para que ustedes vean la diferencia de cuando se inicia en 6 y cuando se inicia en 5, que se va acortando la curva a medida que yo la inicio en dilatación más avanzada. Siguiente. Bueno, esa línea que ustedes ven azul es la línea real, también es un partograma normal porque la línea real está por fuera de la curva roja que es la de alerta. Siguiente. Entonces, otro ejemplo, cuando yo inicio el partograma en 4, que debo hacer la curva donde se cruce la línea real con la línea de parto activo. Siguiente. Ese es un partograma totalmente anormal. La línea azul es la línea real que se salió de la línea de alerta y ya pasó la de acción, que aquí no está graficada, pero es 4 horas después. Y miren, el rayita negra que está arriba es el descenso de la presentación, que en este caso se hizo con una línea y no con las cabecitas. Pero pues para que ustedes vean que es una presentación, eso es una desproporción cefalopélvica. La dilatación se salió de las curvas y la presentación nunca descendió. Entonces, eso es
Esa paciente hay que desembarazarla por cesárea. Siguiente. Bueno, otra cosa que les quería decir es que cuando yo inicio la curva con membranas íntegras y la paciente rompe fuentes durante el trabajo de parto, yo tengo que cambiar la curva de alerta. Fíjense, la roja es la curva inicial, pero como rompió fuentes, yo la tengo que acortar con los valores y poner los valores, o sea, quitarle el tiempo de los valores que sería de una membranas íntegras a unas membranas rojas. Ahí está. Fíjense que la paciente rompió fuente cuando estaba en 7 centímetros. Por eso cuando está en 7 yo le pongo ruptura espontánea de membranas, RM. Y tengo que cortar la curva de alerta. Siguiente. Y siguiente. Entonces fíjense que ese es otro ejemplo de cuando yo corto la curva porque la paciente rompió fuente. Siguiente. Siguiente a la que dice a quiénes hacer partograma. Dale a la siguiente. Que se nos acaba el tiempo. Bueno, ¿a quiénes voy a hacer partograma? El partograma no es para todo parte, es solo para los pacientes con embarazo a término, proporción cefalopélvica y feto único vivo. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿a quién no lo voy a hacer? Si es un embarazo gemelar, no lo puedo hacer. Si es un feto muerto, no lo puedo hacer. Si está en transversa, si está pélvico, si es prematuro. ¿Por qué no lo hago? Porque los tiempos normales, el partograma está hecho para un parto a término y es diferente lo que demora. Todas estas anormalidades a un trabajo de parto normal. O sea, no va a durar lo mismo un trabajo de parto prematuro que un trabajo de parto a término, lo mismo que un podálico, lo mismo que un feto muerto, que un gemelar. O sea, los tiempos no son hechos para eso. Son hechos para un embarazo a término con una paciente normal, cefálico. Entonces, cuando ustedes estén allá y les pide el partograma a la jefe, que siempre no los pide, con una paciente de 34 semanas, no le podemos hacer partograma, porque no va a ser lo mismo el tiempo que demore la paciente prematuro que a término. O sea, el partograma está hecho solo para pacientes con embarazo a término, feto único vivo. ¿Listo? Siguiente. Entonces, lo que ya les decía, posiciones distóxicas y prematuros, nada. Y listo, muchachos. Ese partograma era un partograma que yo les había. Lo que sigue es un partograma que se hizo en el hospital para hacerlo en el sistema, pero como encontramos muchas fallas, decidimos seguirlo haciendo manual. O sea, cuando ustedes vayan, espero que se haya arreglado el del sistema. Mientras tanto, lo vamos a hacer manual, que me gustó más porque es más fácil de hacer. No sé, miren, a veces hay tanto trabajo que no podemos hacerlo. Ustedes nos ayudaban, los estudiantes, yo les ponía esa tarea porque los internos no alcanzaban, nosotros no alcanzamos y me hacían esa tarea súper juicioso y muchos estudiantes me detectaron faltas de trabajo aparte. Entonces, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bueno, entonces eso es lo que les quería decir. Más adelante se los voy a repetir porque yo sé que esto no es fácil de aprender y que ustedes están empezando a ver los conceptos de ginecología, por eso no van a entender muchas cosas, pero a medida que vayan viendo las clases nos vamos a ir entendiendo y vamos a ir aclarando dudas acerca de esto y vamos a repetirles la clase. ¿Listo? Entonces quiero si tienen dudas o algo. ¿Sí? No, parece que ¿Aló? no, doctora. No. Bueno, ya que estamos conectados, les quería decir que ya la otra semana empezamos las clases y los temas.